En esta ocasión estudiaremos las arterias de cabeza y cuello. Las arterias de la cabeza y el cuello van a provenir generalmente, ¿sí?, en su gran mayoría a través de las carótidas y de las arterias subclavias. Empezaremos con la irrigación a través de las carótidas. Como sabemos, existe la carótida común, que va a tener distinto origen de acuerdo si es del lado derecho o del lado izquierdo. Si esquemáticamente ponemos lo que sería la aorta ascendente y posteriormente el arco de la aorta, ¿sí?, vamos a tener que la carótida común derecha se va a originar del tronco brachiocefálico, que es rama directa del arco de la aorta, y se va a subdividir en la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha a nivel de la articulación externo-clavicular del lado derecho. Entonces aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico que da la subclavia derecha y la carótida común derecha. La carótida común izquierda se va a originar directamente del arco de la aorta. Aquí tendríamos la carótida común izquierda, mientras que la subclavia izquierda también se va a estar originando directamente del arco de la aorta. Estas dos arterias carótidas comunes, derecha e izquierda, se van a dirigir hacia el cuello en relación con el borde anterior del esternocleidomastoideo, profundamente a este mismo músculo esternocleidomastoideo, a los lados de la tráquea y de la faringe. Entonces, si seguimos el trayecto de estas arterias carótidas, hacemos una vista anterior del cuello, serían los hombros, aquí sería la escotadura yugular, que está en el borde superior del manubrio esternal, y aquí serían las clavículas. Entonces, estas carótidas comunes se van dirigiendo, ¿sí?, hacia arriba en relación con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Van pasando a los lados de la tráquea y más posteriormente está el esófago. Aquí tendríamos el cartílago cricoides y arriba el cartílago tiroideo. Y más hacia arriba el ilioides. Sería el ilioides. Y aquí la membrana tiroidea, y aquí estaría la cricotiroidea. Entonces, las arterias carótidas comunes, aquí a nivel del cuello, ¿sí?, están siendo acompañadas lateralmente, ya veremos, por la vena yugular interna, que viene lateral, aquí estaría la yugular interna, y entre la carótida común y la yugular interna, en un ángulo posterior, viene descendiendo nervio vago, formando parte del paquete neurovascular del cuello, que sería el nervio vago del lado derecho, y más lateralmente la vena yugular interna. Todo esto dentro de la vaina carotidia de la fascia cervical. Las carótidas comunes, más o menos a la altura del borde superior del cartílago tiroides, que sería entre C3 y C4, entre la tercera y cuarta vértebra cervical, las carótidas comunes se van a bifurcar en sus dos ramas terminales. Una rama terminal que es gruesa, que sigue propiamente el trayecto de la carótida común, que es la carótida interna, y un ramo anterior, que es la carótida externa. Entonces, carótida interna, y un ramo anterior, que es de menor calibre, que va a ser la carótida externa. A nivel de esta bifurcación se encuentran dos estructuras importantes. Entonces, si hacemos una vista lateral de la bifurcación de la carótida común, esta carótida común, esto es anterior y esto es posterior, da origen a la carótida externa, que es anterior, y a la carótida interna, que es posterior y que sigue propiamente el trayecto
de la carótida común. A nivel de esta bifurcación, en la unión de la carótida común con la carótida interna, se encuentra una pequeña dilatación, que va a ser el seno carotidio. Este seno carotidio es importante porque se encuentran ahí receptores nerviosos que detectan cambios de presión, es decir, funciona como un varoreceptor y está inervado por el nervio glosofaríngeo, que va a llevar esta información, podría ser una disminución de la presión arterial, para que esta información que llega a la médula oblongada desencadene reflejos vasopresores, así como también de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces detecta cambios de la presión arterial. Vamos a observar que exactamente donde se está originando carótida externa y carótida interna, en este punto, se encuentra el denominado cuerpo carotidio. Este cuerpo carotidio funciona como un quimioreceptor, es decir, detecta cambios, ¿sí?, en la concentración de oxígeno y de CO2. Se ha visto que el oxígeno es el principal factor para estimular a este quimioreceptor cuando hay cambios de oxígeno a nivel arterial, también a través del nervio glosofaríngeo y también fibras del nervio vago van a llegar a la médula oblongada para provocar cambios en el ritmo respiratorio, que se encuentra ahí en la médula oblongada del centro respiratorio. Entonces son dos elementos importantes que se encuentran a nivel de la bifurcación de la carótida común en el borde superior del cartílago tiroides entre la tercera y cuarta vértebras cervicales. Esta carótida interna se va a dirigir hacia la base del cráneo y se va a meter hacia el canal carotidio. Y al igual que la carótida común, no da ninguna rama a nivel del cuello. Entonces, ni la carótida común ni la carótida interna dan ramas a nivel del cuello. Esta carótida interna, ya dentro de lo que sería el cráneo, en el canal carotidio, en el peñasco y posteriormente dirigiéndose a los lados de la silla turca, metiéndose al seno cavernoso, va a irrigar a gran parte del encéfalo. Y entonces lo estudiaremos posteriormente a esta carótida interna en la irrigación de las estructuras intracraneales, aunque también va a dar la irrigación a todos los componentes intraorbitarios, esta carótida interna, que estudiaremos posteriormente en la irrigación del encéfalo y de la órbita. Vamos a enfocarnos ahora a lo que sería la carótida externa. Ya veíamos que su origen, ¿sí?, es anterior a la carótida interna y ligeramente también medial a esta carótida interna. ¿Qué trayecto va a seguir esta carótida externa? Entonces, si vamos haciendo una vista lateral del cráneo, tendríamos la espina nasal anterior, la fosa o abertura piriforme y tendríamos aquí lo que sería el dorso de la nariz. La maxila con su borde alveolar, la arcada dentaria superior, y aquí la mandíbula con lo que sería su arcada dentaria inferior de la mandíbula. Si continuamos con este pequeño esquema, ya habíamos descrito en el cráneo, entonces aquí tendríamos la porción posterior de la maxila y aquí tendríamos la unión del cuerpo de la mandíbula, ¿sí?, con la rama mandibular, y arriba vendría el proceso coronoideo y lo que sería el cóndilo de la mandíbula con su cabeza y su cuello. Aquí vendría el arco cigomático con el tubérculo articular, la cavidad articular y aquí atrás el conducto auditivo externo. Pondríamos hacia abajo el hueso yoides, su cuerpo, sus astas mayores y sus astas menores, y más hacia abajo estaría lo que sería el cartílago tiroideo de la laringe, y hacia abajo el cartílago cricoides y continuándose con la tráquea. Entonces teníamos que a la altura del borde superior del cartílago tiroides
la carótida común se divide en carótida interna, que sigue hacia la base del cráneo, y la carótida externa. Esta carótida externa va a ascender, ¿sí?, hacia arriba y por atrás, se va a localizar por atrás de la rama de la mandíbula. Hay que recordar que por atrás de la rama de la mandíbula se encuentra aquí una glándula, ¿sí?, que se localiza por delante del esternocleidomastoideo. Vamos a poner aquí lo que sería la mastoides, ¿sí? Entonces aquí vendría el esternocleidomastoideo. Y entonces la glándula parótida se encuentra aquí por delante del esternocleidomastoideo y por atrás de la rama de la mandíbula. Entonces la carótida externa, como va ascendiendo, se va a introducir a la porción profunda de la glándula parótida. Y ya en el interior de la glándula parótida, en su porción profunda, atrás del cuello, del cóndilo de la mandíbula, de la cabeza de mandibular, ¿sí?, se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una rama terminal que es superficial y que va a pasar sobre el arco cigomático y se localiza por delante del conducto auditivo externo. Y esta es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es rama terminal de la carótida externa. Por otro lado, la otra rama terminal de la carótida externa va a ser una rama que se va a dirigir medialmente y es más gruesa y va a pasar por atrás del cuello, del cóndilo de la mandíbula, para dirigirse a la fosa que se localiza medial a la rama de la mandíbula. Aquí tendríamos los procesos pterigoides profundamente y es la fosa infratemporal. Entonces, esta arteria que se dirige a la fosa infratemporal, rama terminal de la carótida externa, es la arteria maxilar, que antes se denominaba maxilar interna. Entonces, esas son las dos ramas terminales de la carótida externa, que está en el interior de la glándula parótida en su porción profunda. Aquí se está metiendo a la parótida y aquí arriba, dentro de la parótida, por atrás del cuello del cóndilo de la mandíbula, dividiendo en sus dos ramas terminales. La temporal superficial es una arteria que podemos palpar aquí por delante del trago del oído, delante del conducto auditivo externo, y la maxilar, ¿sí?, decíamos la maxilar o maxilar interna que se denominaba antes. En todo este trayecto, la carótida externa va a dar varios ramos colaterales. El primer ramo colateral que da va a ser la arteria tiroidea superior, que se origina más o menos aquí a la altura de las astas mayores del hueso yoides y es la primera rama que da la arteria carótida externa. Esta arteria tiroidea superior primero se dirige hacia arriba y después se dirige hacia abajo. Entonces hace una pequeña asa hacia arriba, ¿sí?, y después se dirige hacia abajo. Y es una forma fácil de distinguir a la carótida externa de la carótida interna, ya que la carótida interna no da ningún ramo a nivel del cuello y si vemos una arteria en el cuello dando ramas, sabemos que va a ser la carótida externa. Esta arteria tiroidea superior, después de hacer un arco hacia arriba, se va a dirigir hacia abajo para llegar al polo superior de la glándula tiroides, que sería la glándula tiroides, por delante de la tráquea, y sus lóbulos llegan a extenderse hasta ponerse en contacto con el cartílago tiroides. Entonces la arteria tiroidea superior, que termina en el polo superior, ¿sí?, de la glándula tiroides. Durante este trayecto, la arteria tiroidea superior da origen aquí a un pequeño ramito, que es la arteria laringea superior, que va a atravesar a la membrana tiroidea. Es uno de los ramos importantes que da esta arteria tiroidea superior, que va a irrigar a la laringe y también va a irrigar a lo que sería la glándula tiroides. Si continuamos con los ramos de la carótida externa, vamos a observar que va a dar otro ramo, ¿sí?, que va a ser la arteria faríngea ascendente. Esta arteria faríngea ascendente también nace muy cerca del origen de la carótida externa en la carótida común, nace posterior y se dirige hacia arriba, que es la arteria faríngea ascendente. Esta arteria faríngea ascendente se dirige hacia arriba
va lateral a la faringe y ayuda a irrigar a lo que sea la faringe y también al paladar, y llega hasta la base del cráneo acompañando a la faringe y va a dar origen a la arteria meningia posterior, que se introduce al cráneo a través del foramen yugular. Entonces estamos observando que el territorio de la faringe ascendente es la faringe, el paladar, y más hacia arriba también irriga parte de las meninges de la fosa craneal posterior a través de la arteria meningia posterior. ¿Qué otros ramos va a dar la arteria carótida externa? Vamos a tener la arteria lingual. Esta arteria lingual nace a la altura del hueso yoides y va a dirigirse hacia arriba y pasa profundamente al nervio hipogloso. Entonces, en este punto pasa profundamente el nervio hipogloso. Recordemos que el nervio hipogloso va en el borde inferior del vientre posterior del digástrico, que viene aquí de la mastoides, y después se dirige arriba del hueso yoides para después continuarse con su vientre anterior. Entonces, este nervio hipogloso va por el borde inferior del vientre posterior del digástrico y después se dirige hacia adelante para dirigirse a la raíz de la lengua. Entonces, esta arteria lingual pasa profundamente al nervio hipogloso y posteriormente va a pasar entre el músculo constrictor medio de la faringe y el músculo diogloso, que son de los músculos extrínsecos de la lengua. Entonces, la arteria lingual, que se relaciona ahí con el nervio hipogloso profundamente y después se dirige hacia arriba y pasa entre el constrictor medio de la faringe y el diogloso de la lengua. La arteria lingual, que va a terminar irrigando aquí a lo que sería la arteria dorsal, la arteria dorsal de la lengua, las arterias que se encuentran en el frenillo de la lengua, las arterias raninas, y también da unos ramitos a la arteria sublingual, que estaría aquí en el piso de la boca por arriba del músculo yoides. Por arriba de la arteria lingual vamos a tener la arteria facial. Esta arteria facial va profunda, ¿sí?, al músculo estiloyoideo, ¿sí? Entonces, el músculo estiloyoideo, que vendría aquí del proceso estiloides, desciende el músculo estiloides y llega al hueso yoides. Entonces, esta arteria pasa profundamente al músculo estiloyoideo y posteriormente se va a relacionar con esta glándula que está profundamente al gonion o al ángulo de la mandíbula, que es la glándula submandibular. Entonces, va por la porción posterior de esta glándula y después desciende entre la glándula y la mandíbula. Entonces, si hiciéramos un corte coronal a este nivel, tendríamos aquí el ángulo de la mandíbula, medialmente al ángulo de mandíbula la glándula submandibular y la arteria facial llegando al extremo posterior de esta glándula y posteriormente descendiendo entre la mandíbula y la glándula submandibular para alcanzar el borde inferior de la mandíbula, inmediatamente en relación con el borde anterior de este músculo que iba del arco cigomático hacia la rama de la mandíbula, que es el músculo macetero. Entonces, esta arteria facial se localiza inmediatamente por delante del borde anterior del músculo macetero, en el borde inferior de la mandíbula. Aquí es donde es posible palpar el latido de la arteria facial, contrayendo los dientes, ¿sí? Al apretar los dientes se contrae el macetero, se toca su borde anterior del macetero en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y ahí es posible palpar el latido de la arteria facial. Esta arteria facial tiene la característica que se va a ir ya superficialmente en la cara, ¿sí?, y va a relacionarse aquí con lo que sería el ángulo, ¿sí?, de la comisura labial. Después se va a localizar aquí lateral a la nariz, al ala nasal, y va a terminar esta arteria facial en el ángulo, ¿sí?, interno del ojo, aquí de la comisura, de la abertura palpebral, dando origen a lo que sería la arteria, ¿sí?,
angular. Aquí tendríamos esta arteria facial y que termina en el borde interno de la órbita, en el ángulo interno de la órbita, que es la arteria angular. A su vez, la arteria angular, ¿sí?, se va a anastomosar con una ramita que viene de la arteria oftálmica, que es la arteria dorsal nasal. Entonces se une la arteria angular, que viene de la facial, con la dorsal nasal, que viene a su vez de la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica es rama colateral de la carótida interna. Entonces aquí está la carótida interna dando la arteria oftálmica. Entonces son una de las anastomosis que existen entre la circulación extracraneal, arteria facial que viene de la carótida externa, y la circulación intracraneal de la carótida interna a través de la arteria oftálmica. De tal manera que si hay una oclusión de la arteria carótida interna, que es una oclusión muy lenta, crónica, va permitiendo que se forme circulación colateral, de tal forma que se pueda ocluir la carótida interna por completo, y debido a que fue muy lenta esta oclusión, puede haber una circulación colateral a través de la carótida externa, arteria facial, arteria angular, dorsal nasal, oftálmica, y ahí permitir el flujo de la carótida interna a pesar de que está ocluida a nivel cervical. Durante todo este trayecto, la arteria facial puede dar varios ramos colaterales. Aquí, en su inicio, en la porción profunda, decíamos profundo al músculo estilo yoideo, va a dar una arteria que se dirige hacia las tonsilas palatinas. Entonces será la arteria tonsilar, y que ya estudiaremos aquí en la cavidad oral. Aquí sería el paladar blando, el dorso de la lengua, el pilar anterior, pilar posterior, ¿sí?, del velo del paladar, y aquí estaría la tonsila palatina, vulgarmente conocida como las anginas, ¿verdad? Estas amígdalas o tonsilas palatinas tienen un ramito que viene de la arteria facial casi inmediatamente después de su origen a nivel de la carótida externa. Otra rama colateral que da aquí la arteria facial profundamente va a ser una arteria que se va a dirigir hacia el paladar, que es la arteria palatina ascendente, que va a irrigar al paladar blando y al paladar duro. Entonces vamos viendo ramas de la arteria facial, ¿sí?, la arteria tonsilar y la arteria palatina ascendente. Da unos ramitos también a la glándula submandibular, ya que se sube a esta glándula, entonces da ramitos a la glándula submandibular. Y cuando ya se encuentra superficial aquí en la cara, pasando profundo, por ejemplo aquí a los músculos cigomático menor, que va al labio superior, cigomático mayor, que va a la comisura labial, da las arterias labiales, la labial inferior y la labial superior, esta arteria facial. Esta arteria facial también da la arteria nasal lateral, que se va hacia aquí, hacia el ala de la nariz y parte de las porciones anteriores de las cavidades nasales. Y ya decíamos que termina a nivel del ángulo interno de los párpados, ¿sí?, dando la arteria angular. Hay que recordar que esta arteria facial presenta anastomosis importantes con la otra arteria facial, de tal manera que se puede ocluir la carótida externa de un lado, y a través de estas anastomosis, como la labial superior con la del otro lado, labial inferior, se permite un flujo colateral a través entre las dos carótidas externas. Bien, una vez que ya vimos tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, vamos a tener dos ramos colaterales de la arteria carótida externa que se dirigen en un plano posterior. En primer lugar tenemos lo que sería la arteria occipital, que se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? La arteria occipital, se dirigiendo hacia arriba y hacia atrás, va profunda aquí al esternocleidomastoideo y se va a dirigir hacia la región occipital del cráneo, y profundamente esta arteria occipital, ¿sí? Por arriba de esta arteria occipital va a dar origen a la arteria auricular posterior. Esta arteria auricular posterior es más delgadita, ¿sí?,
y se va a dirigir por atrás del pabellón auricular, ¿sí? Es la arteria auricular posterior. Entonces tenemos arteria occipital que va profunda allí en relación con el vientre posterior del digástrico y termina en la región posterior aquí de la región del cráneo, y arriba una arteria pequeñita que es la auricular posterior, ¿sí? Que se dirige a la región posterior del pabellón auricular. Entonces, de esa forma ya tenemos descritos el trayecto, terminación y ramas colaterales de la arteria carótida externa, dentro de la que decíamos se mete a la glándula parótida, ¿sí? Y comentábamos de sus dos ramas terminales de esta carótida externa, que era la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial, que es de menor calibre, se dirige hacia arriba, pasa sobre el arco cigomático, decíamos, y por delante del conducto auditivo externo. Y ya en la región temporal del cráneo se va a dividir en un ramo anterior y en un ramo posterior, para irrigar a esta región de la bóveda craneal de estructuras epicraneales. Esta arteria temporal superficial, ¿sí?, antes de pasar por delante del conducto auditivo externo, da un ramo, ¿sí?, profundo, que es la arteria temporal media. Entonces tenemos una arteria temporal media que se va a dirigir hacia la fosa temporal y profundamente al músculo temporal, ¿sí? Entonces son parte de las arterias que van a irrigar al músculo temporal. Y la arteria temporal media, que va a dirigirse profundamente al arco cigomático y se dirige profundamente al músculo macetero. Otro ramo que da esta arteria temporal superficial hace la arteria transversa facial, ¿sí? Esta arteria transversa facial va por abajo del arco cigomático, ¿sí?, y por arriba del conducto parotidio, que es el conducto que viene de la glándula parótida, más o menos a la mitad de la distancia entre el conducto parotidio, que viene aquí para desembocar en el vestíbulo de la boca a nivel del segundo molar superior, y aquí arriba del arco cigomático, más o menos a la mitad de la distancia, se encuentra allí la arteria transversa facial. Esta arteria transversa facial va a llegar al ángulo externo de los ojos y va a ayudar a irrigar a los párpados, ¿sí? Llega aquí al ángulo externo de los ojos o de los párpados, ¿okay? La arteria facial transversa. Decíamos que el otro ramo terminal de la carótida externa es la arteria maxilar, que se dirigía profundamente hacia la fosa infratemporal. Entonces, para seguirla vamos a hacer otro esquema en donde vamos a poner otra vez lo que sería la maxila con su borde alveolar, la espina nasal anterior, la fosa piriforme y los huesos nasales, y aquí vendría la órbita, ¿sí? Vamos a poner aquí abajo lo que sería la mandíbula. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar la rama de la mandíbula para que nos deje ver las estructuras que están profundamente a ella. Aquí tendríamos la pared posterior de la maxila, y atrás de esta pared posterior de la maxila tendríamos los procesos pterigoides ahí profundamente, y aquí atrás vendría lo que sería el conducto auditivo externo con la mastoides, ¿sí? El arco cigomático vamos a ponerlo en este punto y vamos a cortar el arco cigomático en su extremo posterior y aquí en su extremo anterior, para que podamos visualizar también aquí la fosa temporal, donde estarían las alas mayores del esfenoides y aquí la escama del temporal. Entonces, de esta forma podemos observar lo que sería la fosa infratemporal. Recordemos que la fosa infratemporal estaba limitada hacia afuera por la rama de la mandíbula, hacia adelante por la cara posterior de la maxila, hacia arriba por las alas mayores del esfenoides y escama del temporal, y profundamente medialmente por los procesos pterigoides. Y que entre la maxila y el proceso pterigoides, recordemos que se encontraba la fisura pterigo-maxilar, aquí está que comunica la fosa
infratemporal con la fosa pterigo-palatina. Entonces la fosa pterigo-maxilar que me va a comunicar con la fosa pterigo-palatina. Entonces tendríamos aquí lo que sería la carótida externa dentro de la glándula parótida, dividiéndose, decíamos, por atrás del cuello del cóndilo de la mandíbula en la maxilar y la temporal superficial. Entonces tendríamos aquí la temporal superficial, ¿sí?, que pasa por delante del conducto auditivo externo. Y ahí está, la que nos interesa es la maxilar. Entonces, esta arteria maxilar se va dirigiendo medialmente y se introduce a la fosa infratemporal. Se dirige medialmente y pasa en la fosa, en la fisura pterigo-maxilar, para introducirse a la fosa pterigo-palatina. Y ya dentro aquí de la fosa pterigo-palatina va a dar su rama terminal, que es la arteria esfeno-palatina, que se mete por el agujero esfenopalatino para llegar a las cavidades nasales e irrigar la porción septal y las paredes laterales en su porción posterior de las cavidades nasales, ¿sí? Entonces, es el trayecto de la arteria maxilar. Podemos complementar este dibujo viendo una vista posterior del cráneo, cortando el occipital. Entonces tendríamos lo que sería el dorso de la silla turca con las crinoides posteriores, la cara posterior del cuerpo del esfenoides, cortando aquí, decíamos, del clivus. Vamos a cortar el proceso basilar occipital en este corte coronal, y aquí abajo del cuerpo del esfenoide los procesos pterigoides, que ya comentábamos, presentan su lámina medial y su lámina lateral, y que se abren hacia atrás y se unen hacia adelante y limitan la pequeña fosa pterigoidea. Aquí tendríamos el vómer articulándose con el cuerpo del esfenoides, y hacia abajo con el proceso, la porción horizontal del hueso palatino, que forma parte del paladar duro. Aquí a los lados del cuerpo del esfenoides tendríamos las alas mayores del esfenoides, y en un plano anterior e inferior tendríamos el cóndilo de la mandíbula con su cuello, cabeza y el proceso coronoideo, y aquí la rama de la mandíbula, y aquí el cuerpo de la mandíbula con su borde alveolar. Como estamos viendo la cara profunda de la rama de la mandíbula, tendríamos aquí la espina de la língula, donde se inserta el ligamento, ¿sí? Vamos a poner aquí un pequeño ligamento que va de la espina, ¿sí?, del esfenoides, que está en las alas mayores del esfenoides, inmediatamente por fuera de este pequeño agujerito, que es el agujero espinoso. Y medialmente este agujero espinoso tendríamos el agujero oval, el foramen oval en las alas mayores del esfenoides, que aquí está la fosa craneal media. Entonces aquí un pequeño ligamento que va de la espina del esfenoides, ¿sí?, a lo que sería la espina de la língula, ¿sí?, que sería el ligamento esfeno-mandibular. Entonces, ligamento esfeno-mandibular. Recordemos que en esta fosa infratemporal, aparte de que se encuentra ahí la arteria maxilar, se va a encontrar los músculos pterigoideos. Aquí vamos a poner el pterigoideo lateral, que se inserta en la superficie lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides, es su cabeza inferior, y en la cara inferior de las alas mayores del esfenoide su cabeza superior. Entonces aquí tendría su cabeza superior y su cabeza inferior del pterigoideo lateral, que se van dirigiendo al cuello del cóndilo de la mandíbula, y también mencionábamos a la cápsula de la articulación temporomandibular y al disco intraarticular. Entonces, este es el músculo pterigoideo lateral. El otro músculo sería el pterigoideo medial, que viene aquí de la fosa pterigoidea y se dirige hacia atrás y afuera para llegar a insertarse a la cara profunda del ángulo de la mandíbula. Este es el pterigoideo
medial de la fosa pterigoidea al ángulo de la mandíbula. Entonces, esta arteria maxilar va pasando por atrás del cuello del cóndilo de la mandíbula y se va dirigiendo medialmente y pasa entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral, entre la cabeza superior y la cabeza inferior. Decíamos, para posteriormente introducirse a la fisura pterigomaxilar y llegar a la fosa pterigopalatina y terminando dando la arteria esfenopalatina, que se mete en el agujerito que está aquí profundamente en la fosa pterigopalatina, y entonces la arteria esfenopalatina se mete por el agujero esfenopalatino para llegar a las cavidades nasales y decíamos irrigar al tabique nasal y a la porción posterior de las cavidades nasales, la arteria esfenopalatina. Esta arteria maxilar en todo este trayecto va a dar varias ramas, entonces las vamos a ir analizando. Entonces podríamos decir, su primera porción de esta arteria maxilar, que sería en su trayecto entre, ¿sí?, aquí el ligamento, aquí entre el cuello del cóndilo de la mandíbula y el ligamento, decíamos el ligamento esfenomandibular, de la espina del esfenoides a la espina de la língula de la mandíbula. Entonces, en esta pequeña porción, ¿sí?, entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular, esta arteria maxilar va a ir dando varios ramitos. Fíjense, vamos a tener unos ramitos gruesos que se van hacia arriba y se van a meter por el agujero espinoso. Este ramito grueso se mete por el agujero espinoso y va a llegar aquí a la fosa craneal media y ya se va a dividir posteriormente en una rama anterior y en una rama posterior, que ya son intracraneales, y es la arteria meningia media, que es una arteria importante porque da origen a los hematomas epidurales que se asocian a fractura de la escama temporal, y se desgarra esta arteria meningia media y permite la acumulación de sangre entre la dura madre y el hueso. Son hematomas que crecen rápido y que pueden provocar el fallecimiento del paciente en 6 a 8 horas si no se drena oportunamente este hematoma. Vamos a tener otra pequeña arterita que se va a introducir ahora al cráneo, pero por el agujero oval, donde va el nervio mandibular del trigémino, que va a ser la arteria meningia accesoria. Entonces tenemos la arteria meningia accesoria, ahí cerquita de la meningia media. Esta meningia accesoria entra por el agujero oval y también ayuda a irrigar ahí las meninges en la fosa craneal media. En este trayecto, aquí entre el cóndilo de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular, va a dar otro ramito que se va hacia abajo y se va a meter aquí, ¿sí?, en este conducto, que es el conducto mandibular, ¿sí? Y esta arterita que se dirige al conducto mandibular va a ser la arteria alveolar inferior. Esta arteria alveolar inferior es importante porque va a irrigar aquí a la arcada dentaria inferior y termina aquí en el agujero mental, ¿sí? Termina en el agujero mental, en la arteria mental, y va a dar aquí la irrigación aparte de lo que sería el mentón aquí de la cara, ¿sí? Entonces la arteria alveolar inferior irriga la arcada dentaria inferior y termina con la arteria mental o mentoniana aquí en lo que sería la barbilla o el mentón. ¿Qué otros ramos da en este sitio? Aquí podemos aprovechar este dibujo lateral, ¿sí?, y da unas arteritas que se van a ir hacia arriba y atrás, que van a ser la arteria auricular profunda, ¿sí?, la auricular profunda, que se va a dirigir hacia acá, hacia el oído, y va a dirigirse al conducto auditivo externo, ¿sí?, y va a dar la arteria timpánica anterior, que como su nombre lo dice, va a ir a irrigar al tímpano, ¿sí?, y parte de la caja del tímpano. Entonces tenemos la arteria timpánica anterior. Entonces ya tenemos dos meningias, meningia media, meningia accesoria,
la arteria alveolar inferior y las arterias que van al oído, que es la auricular profunda, ¿sí? Y la timpánica anterior, ¿sí? Si continuamos ahora con el trayecto de esta arteria maxilar, tendríamos ahora una porción que se encuentra entre la cabeza superior y la cabeza inferior del pterigoideo lateral. Entonces, en este sitio va a dar origen a varias arterias, ¿sí? Entonces, va a dar a unas arterias que se van a dirigir hacia arriba, hacia la fosa temporal. Aquí ya cortamos el arco cigomático y también vamos a ilustrar aquí que se cortó el músculo temporal, ¿sí? Y entonces profundamente al músculo temporal, ¿sí? Tenemos unas arteritas que son las arterias temporales profundas, una anterior y otra posterior. También en esta porción, esta arteria maxilar va a dar unas arterias que van hacia los músculos pterigoideos, serán las arterias pterigoideas. Entonces tengo las arterias pterigoideas que va a los músculos pterigoideos y otro que va a otro músculo que son las temporales profundas anterior y posterior. Y para irrigar a otro músculo sería la arteria masseterina. Entonces la arteria masseterina se origina de este sitio y se dirige hacia afuera y pasa entre el cóndilo y el proceso coronoides, y entonces aquí superficialmente estaría el músculo massetero. Entonces esta arterita que se dirige hacia afuera y pasa entre la el proceso coronoideo y el cóndilo de la mandíbula es la arteria masseterina. Entonces ya tendríamos la arteria temporal, sería una sexta rama, ¿sí? Las arterias pterigoideas, ¿sí? Y la arteria masseterina. Son las arterias que dio en esta porción. Da otra pequeña arteria que se va a dirigir hacia las mejillas o hacia los carrillos, que forman parte del vestíbulo de la boca, que va a ser la arteria bucal. Entonces tenemos la arteria bucal. ¿Sí? Pondríamos aquí nuestra novena rama, la arteria bucal. Por último, decíamos que esta arteria maxilar se va a dirigir hacia el fondo de la fosa pterigo-palatina, pasando antes por la fisura pterigo-maxilar. Entonces, si hacemos un acercamiento aquí de esta pequeña fosa, aquí tendríamos la maxila, aquí atrás los procesos, ¿sí? Pterigoides, limitando la fisura, ¿sí? Pterigo, mandíbula, maxilar, y en el fondo la fosa pterigo-palatina. Entonces, por último, tendríamos la porción de la arteria maxilar dentro de la fosa pterigo-palatina. Y aquí va a dar varios ramitos en la fosa pterigo-palatina. Da un ramito que se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante, que es la arteria alveolar superior posterior. Entonces tengo la arteria alveolar superior posterior. Entonces la arteria alveolar superior en su porción posterior, que va a dirigirse aquí a la arcada dentaria, sobre todo a las piezas dentarias posteriores, los molares y a los premolares. Es la arteria alveolar, ¿sí? Superior posterior. Vamos a tener otro ramito que se va a dirigir hacia adelante por el piso de la cavidad orbitaria. Lo pondremos aquí, va por el piso de la cavidad orbitaria y termina en el agujero infraorbitario. Entonces va a ser la arteria infraorbitaria. Entonces, de un ramito hacia adelante, que es la arteria infraorbitaria, ¿sí? Entonces ya tendríamos aquí nuestro 10º ramo, la arteria alveolar superior posterior y la arteria infraorbitaria, que va a irrigar al piso de la órbita, ¿sí? Y también esta arteria infraorbitaria, ¿sí? Da un ramito colateral, ¿sí? Aquí por atrás en la maxila, que va a ser la arteria alveolar superior, pero ahora anterior. Entonces la arteria infraorbitaria da esta pequeña arteria alveolar superior, pero anterior, ¿sí? Que va a ayudar a irrigar también la arcada dentaria superior, pero a las piezas dentarias más anteriores. La arteria infraorbitaria.
orbitaria, que sería nuestro ramo número 11, podríamos ir enumerando, ¿sí? También, a nivel de la fosa pterigopalatina, la arteria maxilar va a dar unos ramos que se meten hacia el canal palatino, hacia abajo, ¿sí? Y va a ser la arteria palatina mayor. Entonces tenemos la arteria palatina mayor, que es descendente y da origen a las arterias palatinas menores, que se meten respectivamente por los orificios palatinos mayores y menores que ya habíamos descrito en el paladar duro. Entonces, de esa forma, la palatina menor sobre todo va hacia el paladar blando y la palatina mayor hacia el paladar duro. Esta palatina mayor es una palatina que sigue un trayecto descendente y se mete por el canal palatino de la fosa pterigopalatina. Vamos a tener otro ramito de la arteria maxilar dentro de la fosa pterigopalatina que se va a dirigir hacia atrás y se va a meter al conducto palato-vaginal y es la arteria faringea. Entonces va por el conducto palato-vaginal, es la arteria faringea, ¿sí? Entonces sería aquí el 11 y este sería nuestro ramo 12, la arteria faringea, ¿sí? Por otro lado, recordemos también, hemos dicho que aquí donde se une el proceso pterigoides al ala mayor del esfenoides, se encontraba en la pared posterior y superior de la fosa pterigopalatina el canal, ¿sí?, pterigoideo. Entonces aquí se va a meter, ¿sí?, la arteria del canal pterigoideo, donde va el nervio pterigoideo, que lo forman los nervios, el nervio petroso mayor del facial y el nervio petroso profundo, que decíamos viene de ramos del plexo carotidio simpático. Entonces va a ser la arteria, ¿sí?, del conducto o del canal pterigoideo. Entonces sería nuestro ramo, ¿sí?, decíamos el ramo 13. Entonces aquí del canal pterigoideo, nuestro ramo número 3. Entonces aquí somos estructuras muy pequeñitas, ¿verdad? Y por último va a terminar dando lo que sería la arteria, decíamos, esfenopalatina, que se va a meter al agujero esfenopalatino y que va a irrigar, ¿sí?, lo que es región septal posterior y la región nasal lateral posterior. Es la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar y que es la arteria que cuando se desgarran sus ramitos, se rompen sus ramitos, da sangrados profusos en la nariz, es decir, epistaxis, que es de tipo posterior, de tal forma que un taponamiento anterior no cede el sangrado, y entonces es necesario hacer un taponamiento posterior de las cavidades nasales para evitar un sangrado por ruptura de los ramitos de esta arteria esfenopalatina. A veces es difícil cohibir este sangrado, por lo que es necesario hacer un procedimiento quirúrgico para ligar la arteria esfenopalatina para bloquearla, inhibir el sangrado de la nariz, es decir, la epistaxis profusa, la epistaxis posterior. Bien, de esa forma ya tenemos descritas las arterias carótidas que irrigan a estas estructuras extracraneales. Vamos a ver ahora lo que serían las arterias subclavias, que son las otras arterias que van a irrigar, ¿sí?, a la cabeza y el cuello. Entonces, la arteria subclavia, ¿sí?, va a tener distinto origen de acuerdo al lado. Entonces vas a tener que la arteria subclavia derecha se va a originar del tronco brachiocefálico. Entonces tenemos subclavia derecha, se origina del tronco brachiocefálico, mientras que la subclavia izquierda se origina directamente del arco de la aorta, del arco aórtico, ¿sí? Esta arteria subclavia, vemos, entonces hace un arco hacia arriba y se va, ¿sí?, a subir sobre la primera costilla. Entonces va a encontrarse en la porción superior de la primera costilla. Entonces aquí viene la arteria subclavia, un arco hacia arriba, y se localiza por arriba de la primera costilla. Al localizarse aquí por arriba de la primera costilla, ¿sí?, tenemos aquí la primera costilla, que es una costilla horizontal,
va a pasar, la arteria subclavia pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que ya hemos descrito en los músculos del cuello. Entonces aquí estaría la arteria subclavia pasando entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, en el espacio interesclénico, junto con los troncos del plexo braquial superior, medio e inferior. La arteria subclavia hacia adelante se relaciona con la vena subclavia, que también viene del tórax, hace un arco hacia arriba, pero pasa por delante del escaleno anterior, sería la vena, y posteriormente estaría la arteria subclavia. Esta arteria subclavia se va a continuar como arteria axilar cuando cruza exactamente el borde externo de la primera costilla. Entonces, en este punto, cuando atraviesa el borde externo de la primera costilla, se continúa como arteria axilar, la arteria subclavia. Debido a sus relaciones de esta arteria subclavia con los escalenos, la podemos dividir en una porción, una primera porción, que es antes que pase entre los escalenos, una segunda porción que está entre los escalenos y una tercera porción que es lateral a los escalenos, que es la que se va a continuar posteriormente con la arteria axilar. Esta arteria subclavia hacia atrás se relaciona con la cúpula, ¿sí?, pleural, la pleura cervical, que funciona como un capuchón sobre el vértice del pulmón, que cuando se hace punción de la vena subclavia, que es anterior, la punción puede ser tan profunda que puede lesionar este capuchón de cúpula pleural, la pleura cervical, y provocar la entrada de aire a la cavidad pleural y provocar lo que se denomina un neumotórax, ¿sí?, por la necesidad de puncionar la vena subclavia para colocar un catéter en la vena subclavia y administrar líquidos en el paciente, o para medir posteriormente la presión venosa central o administración de medicamentos. Entonces, esta arteria subclavia va a dar varias ramas. Casi todas sus ramas las va a dar, ¿sí?, en su primera porción, la porción preescalénica, es decir, su tercio proximal, ¿sí?, de donde se origina del tronco erectocefálico, la del lado derecho, y del arco del aórtico del lado izquierdo. Y entonces vamos a tener un tronquito que se va hacia arriba y hacia adelante en esta porción preescalénica, que es el tronco tirocervical. Entonces, ramitas de la arteria subclavia que tienen importancia en la irrigación de la cabeza y el cuello. Tenemos el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical, casi inmediatamente después de su origen, se va a subdividir en tres ramas. Una rama importante, que es la arteria tiroidea inferior, otras ramitas pequeñas que son la arteria cervical transversa, la cervical transversa, y tendríamos la arteria supraescapular. Entonces, estas son las tres ramas que da la arteria, el tronco tirocervical. Si vamos analizando así estas arterias, tenemos la tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior va a ser un pequeño arquito hacia arriba, ¿sí?, y después se va a dirigir hacia abajo medialmente, ¿sí?, para llegar, ¿sí?, a la glándula tiroides. Aquí esquemáticamente pondríamos la glándula tiroides con su istmo y sus lóbulos, ¿sí?, estaría esquemáticamente la glándula tiroides, y entonces llega. Ya decíamos que en el polo superior de la glándula tiroides llega la tiroidea superior. Esta arteria tiroidea inferior da un ramito que se va a la laringe, que sería la arteria laringea inferior, y también da ramitos hacia la tráquea en su porción cervical de la tráquea, de la arteria tiroidea superior. También da un ramito que es la arteria cervical ascendente, ¿sí?, que se va hacia atrás, ¿sí?, la cervical ascendente, y se va hacia los músculos prevertebrales, ¿sí? Entonces tenemos la cervical ascendente, rama de la arteria superior, la laringea superior
y ramitos hacia la tráquea. Es la arteria tiroidea superior. Teníamos otro ramito que se va hacia afuera, lateralmente, ¿sí? Y que pasa por delante del escaleno anterior, que es la arteria cervical transversa, que se dirige lateralmente, se relaciona aquí con el triángulo subclavio o el homo clavicular, pasa sobre los troncos del plexo braquial, por delante del escaleno anterior, y se va a dirigir allí al músculo trapecio, ¿sí? Es la arteria cervical transversa, se dirige al trapecio y más posteriormente al músculo romboides, ¿sí? Entonces tenemos la cervical transversa. Y muy acompañando a esta arteria tenemos la arteria supraescapular. ¿Sí? Esta arteria, decíamos supraescapular, también se dirige lateralmente y acompañando a la arteria cervical transversa y se dirige a la cara posterior de la escápula, se dirige a la fosa supraespinosa. Entonces la arteria supraescapular que se va al borde superior de la escápula y del borde superior de la escápula llega a la cara posterior de la escápula donde se encuentra la fosa supraespinosa. Entonces esas son las tres ramas del tronco cervical, tiroidea inferior, cervical transversa y la supraescapular. Otro ramo importante que da la arteria vertebral, la arteria subclavia, es un ramo que se va hacia atrás y posteriormente hacia arriba, que es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral es muy importante, ¿sí? Y la vamos a describir cuando veamos la irrigación, ¿sí?, de las porciones posteriores del encéfalo. Esta arteria vertebral se dirige hacia arriba, hacia atrás y posteriormente hacia arriba y se mete por los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Da ramitos mielorradiculares, que también estudiaremos en la irrigación de la médula espinal, y se mete al agujero magno en el occipital y se va a unir con la otra arteria vertebral para formar el tronco basilar. Entonces, esta arteria vertebral la vamos a describir junto con la arteria carótida interna en la irrigación intracraneal. Otro ramo que va a dar esta arteria, ¿sí?, es el tronco costo-cervical. Este tronco costo-cervical también se dirige hacia atrás, costo cervical hacia atrás, para dirigirse hacia la cabeza de la primera costilla. Entonces, este tronquito costo-cervical, que la mayoría de las veces se origina en la primera porción de la arteria subclavia, ¿sí?, generalmente del lado izquierdo, y a veces del lado derecho puede originarse en la porción interescalénica, pero la mayoría de las veces se origina de la primera porción. Este tronco costo-cervical se va a dividir en la arteria cervical profunda, que se dirige hacia los músculos de la nuca, ¿sí?, cervical profunda, entonces costo cervical, da la arteria cervical profunda, y hacia abajo da el tronco de las intercostales superiores. Entonces, tronco de las intercostales superiores, donde se originan la primera y segunda arterias intercostales posteriores. Ya veremos posteriormente que el resto de intercostales posteriores son ramas directas de la aorta a partir de la tercera, pero la primera y segunda arterias intercostales posteriores se originan del tronco de las intercostales superiores, que a su vez, ¿sí?, es rama del tronco, decíamos, del tronco, ¿sí?, costo cervical, que decíamos que se dirige hacia atrás y a nivel de la cuello de la primera costilla, en su extremo posterior de la primera costilla, se divide en la arteria cervical profunda, que va a los músculos profundos de la nuca, y una arterita que se va hacia abajo, que es el tronco de las intercostales superiores, ¿no? Por último, tendríamos otro ramito de la arteria subclavia, que es propiamente el único ramito que se origina de su porción más externa, es decir, después de pasar entre los dos escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí?, que es la arteria escapular dorsal, la escapular dorsal que se va hacia afuera y atrás, ¿sí?, la escapular dorsal, que se dirige al borde medial de la escápula. Entonces va a irrigar también parte de los músculos del dorso, ¿sí? Entonces la escapular dorsal
de la tercera porción, la única rama, se va hacia atrás y hacia afuera, hacia el borde medial de la escápula para irrigar a los músculos posteriores del tórax, donde estarían romboides, supra, infra, espinosa. Es la estadia escapular dorsal. Entonces, de esa forma ya tenemos descritas las porciones, las ramas de la arteria, ¿sí?, intercostal, la arteria subclavia.